Escucha atentamente la opinión de tu hijo o hija sobre algún tema familiar y pídele que te cuente por qué piensa así. Con el ejemplo, aprenderá a escuchar, dialogar y respetar a los demás. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Regresamos con su programa radial La Buena Educación. Liz Quiroz en la conducción, hoy acompañada de María Teresa Ramos, psicóloga y directora de Tutoría y Orientación Educativa del Ministerio de Educación. Estamos conversando sobre la sexualidad, cómo hablan con sus hijos sobre sexualidad. Y bien, quedó pendiente algunas respuestas. La respuesta a Julio. Yo quiero felicitar a Julio, me parece muy bien la forma como él está tratando de orientar a sus hijas y qué bueno que él esté utilizando el deporte, ya que esa es la principal actividad que tienen sus hijas. En ese sentido, está muy bien, ¿no? Yo creo que no hay mayor cosa que decirlo. En relación a la pregunta que él hizo, si en educación física los profesores orientan, miren, yo creo que sí, es importante que los profesores sepan decirlo, porque a veces muchas chicas suelen a veces no querer tener actividad, hacer educación física cuando están en el momento de la menstruación, pero dándole orientaciones en ese sentido de que podemos ir evitando algunos mitos, así como a veces dicen que uno no se puede bañar y cosas así que realmente no tienen una base científica. O sea, como una oportunidad también para que los docentes de educación física puedan hablar del tema. Claro, porque este no es un tema que debe considerarse como tabú, que en realidad lo hay. En realidad la menstruación es una función natural del cuerpo y en buena hora que las mujeres lo tengamos, es la forma como nosotros, en ese sentido, como seres humanos, se va regulando nuestro organismo, para no hablar más en relación a esto. En relación a lo que dice Albina, por ejemplo, nos ha manifestado una opinión, ¿no? Y nos ha un poco mostrado cómo ella le dice a sus hijos o cómo los orienta en relación a ese tema. Ella ha utilizado algunos términos para sus niños con las cuales se les orienta, que los genitales son sagrados y si hacemos un mal uso puede salir un bebé, etcétera. La parte en la que ella les dice que todo de acuerdo a la edad, eso me parece que está bien, pero de repente el tema no pasa tanto porque el niño sienta que las partes de su cuerpo son partes sagradas en el sentido de cómo se entiende lo sagrado, como algo intocable, como algo que de repente no debe tener ninguna mancha, porque lo sagrado más o menos en la religión se ve así. El cuerpo humano, y yo creo que ella lo dijo, sí se debe cuidar, es importante que el niño sepa el cuidado que ella debe tener su cuerpo, que el cuerpo le pertenece a él y que él decide sobre él, y también es bueno que los padres, tal como lo dice Albina, le enseñen cómo cuidarlo, ¿no? En tanto en la limpieza, pero también en la relación que puede tener con otros en relación a su cuerpo y también digamos en la forma de cómo prevenir situaciones que puedan afectarlo. Bien, ¿no? Y finalmente Brandon, ¿no? Él contaba el caso de su hermano, un joven de 16 años ya, ¿no? Él tiene 20, él también es joven todavía y él no ha podido responderle a su hermano en relación a las relaciones sexuales. Mira, Brandon, yo creo que debes darte valor y sí responderle, porque tú sabes, ¿no?, cómo es. Lo que tú tienes que explicarle a él, más que cualquier cuestión, digamos, muy específica que te pueda generar a ti un poco de pudor en relación a eso, hablarle en relación a los riesgos que puede haber, que él de repente sepa también elegir la persona con la que está o usar las medidas de seguridad como pueden ser los métodos que utilizan muchas veces en este caso los varones para poder evitar infecciones de transmisión sexual, porque lamentablemente estamos en estas últimas épocas viendo en la estadística que muchos adolescentes se infectan del virus del VIH y luego esto pues da a veces lugar a la enfermedad del SIDA y nadie quiere eso. Bien, lo que nos está diciendo Brandon nos lleva también a hacer esta pregunta, María Teresa. Entonces, también puedo tocar el tema de acuerdo a su edad. ¿Qué es lo que se plantea? ¿Qué es lo que se enseña, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación y en los colegios, ¿no? Entiendo que por cada etapa se habla de diferentes temas. Así es. Por ejemplo, en lo que es la edad de 0 a 2 años, desde la educación inicial, porque eso es importante destacarlo. La educación sexual y la sexualidad no debe asociarse solamente a relaciones genitales. Esa es a veces la idea errónea que existe en la población. La educación sexual es un proceso permanente que forma parte de la educación porque la sexualidad es una dimensión de la vida humana. Entonces, por ejemplo, en la etapa de educación inicial, los profesoras de educación inicial que se relacionan con los padres y madres de esos niños, deben trabajar con ellos o deben desarrollar aspectos ligados al proceso de apego y lo que implica, por ejemplo, la separación de la madre, la importancia del contacto físico y corporal,
cómo esto construye seguridad y confianza. Por ejemplo, estos son aspectos fundamentales para el desarrollo de una sexualidad saludable. En los niños de 3 a 5 años, ya cuando están inicial, por ejemplo, las profesoras, ahí sí con los niños, desarrollan, por ejemplo, todo lo que es la construcción de la imagen corporal, aprender a reconocer las partes de su cuerpo. Y ahí es muy importante en sexualidad que cuando enseñemos las partes del cuerpo no nos pasemos del estómago a las rodillas y pasamos por alto. Obviando algunas partes de nuestro cuerpo. Así es, obviando esas partes, las partes genitales del cuerpo. Entonces, o dándole un nombre, digamos, que no es, ¿no? Entonces, llamar las cosas por su nombre. Así en realidad tiene que ser así. Por ejemplo, todo lo que es asertividad para el cuidado del cuerpo también se da en la educación inicial, en la etapa de 3 a 5 años. O sea, eso de saber decir no cuando algo no te gusta, pero ese no, ustedes saben muy bien, está muy relacionado a la seguridad que tenga el niño. ¿Y en primaria? En primaria, por ejemplo, en lo que es la etapa de 6 a 11, también sobre el conocimiento y valoración del cuerpo, esto se tiene que dar permanentemente, la construcción de los vínculos afectivos y la expresión de sentimientos, que es parte de la sexualidad, ya la construcción de la identidad sexual, cómo nos identificamos con nuestro sexo, ¿no? Cómo valoramos nuestro ser hombre, ser mujer, ¿no? La construcción de la confianza y autonomía, que es tan fundamental para que una chica en la adolescencia pueda decir no, pueda saber y realmente tomar decisiones sobre la base de cómo se valora. La cuestión de igualdad entre varones y mujeres, que es tan importante para construir mejores relaciones en el futuro, ¿no? Cuando tengamos una... Y en un momentito más nos vas a contar qué es lo que se trata en la educación secundaria, porque ya tenemos más llamadas telefónicas a esta hora. Estamos con Luis Alberto, él nos llama desde San Martín de Porres. Luis Alberto, buenos días. Buenos días. Hola, Luis Alberto, ¿qué edad tienes? 10 años. El sábado pasado llamé. Ay, gracias, Luis Alberto, gracias por tu sintonía, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Quiero preguntar, ¿a partir de cuándo los niños deben tener sexualidad? Bien, gracias, Luis Alberto, te respondemos en un momentito. A ver, estamos ahora con Claudia, ella nos llama desde Chincha. Hola, Claudia. Buenos días, señorita. Sí, ¿cuál es tu consulta, Claudia? Mi consultita es, mire, mi hijito tiene 2 años y mucho le gusta ver dibujos así de caricaturas así de mujercitas, y cuando, por ejemplo, mis sobrinitas así van al baño, o su abuelita, sí le gusta mucho perseguir y ir a verlas. ¿Cómo puedo enseñarle a su edad? ¿Qué edad me dijiste que tenía, perdón? 2 añitos. 2 añitos. Bien, sí. Claudia, te respondemos entonces en un momentito. Gracias. Bien, María Teresa, entonces, ¿qué le decimos a Luis Alberto? No, gracias, Luis Alberto, por llamar, de verdad, por esa curiosidad que tienes y por compartirlo con nosotros aquí en tu programa La Buena Educación. Bueno, a ver, yo le diría a Luis Alberto que en realidad, él le ha dicho a partir de cuándo los niños deben tener sexualidad, los niños, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ir diferenciando. De repente es importante. La sexualidad está presente en el ser humano desde que nace y se expresa de diferentes maneras, como lo dije hace un momento. No solamente es en la relación sexual o coital, como se denomina. Entonces, aquí la importancia es que él sepa que cuando él, por ejemplo, expresa sus afectos, sus sentimientos, cuando ríe con sus amigos, cuando juega, o en la forma como se relaciona con sus compañeras en el colegio, o amigas, primas, hermanas, ahí está expresando ya la sexualidad. Y eso se da así, va a ser durante toda su vida, ¿ya? Entonces, pero si se refiere, por ejemplo, a este aspecto de en qué momento deben comenzar a tener ya una vida sexual relacionada a lo Yo creo que a eso se refería. Sí, yo creo que sí, ya le estoy diciendo. Entonces, ahí es importante ver que él tiene 10 años y definitivamente los niños no deben tener todavía relaciones sexuales, primeramente, porque estamos hablando de niñez en un periodo de 6 a 12 años aproximadamente, porque de ahí comienza la pubertad, la adolescencia. Entonces, primeramente el organismo del niño no está todavía preparado, no está maduro, ni en el hombre ni en la mujer. Ahora, a esa etapa comienza ya todo lo que son a veces las eyaculaciones nocturnas en el caso de los niños, pero eso no significa de que ya esté listo para una relación sexual, ¿ya? Entonces lo que pasa es que el organismo ya se está preparando, ya está produciendo líquido seminal y eso puede estar en su momento, digamos, haciendo que puedan tener los denominados a veces sueños húmedos, pero eso no significa que ya el niño esté en esa exposición. Todo tiene su edad, su momento. Cuando él encuentre a la persona que con ella se sienta bien o quiera tener una relación más profunda, él va a darse cuenta de eso. Y cuando llegue el momento también tendrá que saber cuáles son las diversas situaciones y las consecuencias para que él sepa prevenir y poder vivir una sexualidad saludable y feliz, ¿no? Bien.
Y entonces a Claudia, ¿no? Nos contaba el caso de su pequeño de 2 años, ¿no? Que le gustaba ver caricaturas de mujer y perseguir o seguir a las personas al baño. Digamos que esto es como que tiene mucha curiosidad de mirar, ¿no? O la observación. Sí, mire, primeramente hay que ver la edad del niño. Es una niña de 2 años, es una niña muy pequeña. Yo le diría a Claudia que primeramente no se preocupe demasiado ni comience a imaginarse cosas de manera anticipada. Creo que eso se está imaginando cosas, ¿no? Ella se está imaginando que su hija le gusta ir a ver a las mujeres, a las niñas que va al baño. Mire, lo que vemos es que es una niña muy curiosa definitivamente y debe ser una niña que tiene esta capacidad de concentrarse, porque si está viendo caricaturas, yo me la imagino mirando la televisión un buen momento, ya, sin distraerse. Pero que entonces, a esta niña cuando ella vea que se está yendo al baño, como ella dice, detrás de sus amiguitas o de sus primitas, pueden ser muchas las razones, no necesariamente que quiera verlas de repente, no sé, en esa situación. Entonces, lo que ella tiene que hacer es justamente observar eso, si no le gusta o si ella piensa que es impertinente porque las niñas se molestan, que esté mirándola, que se la lleve, que la distraiga, que haga otras cosas, que le haga que la niña simplemente no se concentre en eso como una situación que en ningún momento la pueda obsesionar. Entonces, la idea es que primero ella tiene que tener una actitud diferente hacia eso que hace su hija, que no comience a imaginar cuestiones que no hay. Es muy pequeña la niña, pero en todo caso que siga observando, que siga atenta, y que si en su momento ella se siente muy preocupada, pueda asistir también a un psicóloga para que la pueda orientar. Bien, nosotros seguimos entonces aquí en su programa radial La Buena Educación, conversando con María Teresa Ramos, psicóloga y directora de Tutoría y Orientación Educativa del Ministerio de Educación, conversando sobre la sexualidad. La pregunta para ustedes, amigos, es ¿cómo hablan con sus hijos sobre sexualidad? Tenemos ya más llamadas telefónicas a esta hora. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Nos llama desde el Callao, Luis. Uy, creo que no está. Nos vamos hasta Huancayo. Sí, hasta Huancayo estamos con Miriam. Buenos días, Miriam. Gracias por tu llamada. Bien, buenos días. Como siempre, felicitando el programa. Gracias. Mire, yo me identifico siempre como docente porque también es una preocupación de mamá que pues vivimos con prácticamente con seres como si fueran nuestros hijos. Escuché el siguiente caso real. Un día, dos señoritas ya adolescentes, porque es un colegio mixto, una de ellas le dijo a la otra, le preguntó, oye, ¿tú ya hiciste relaciones sexuales? Y la otra le contestó, sí. ¿Y qué te les da? Ah, rico. Ah, te pregunto esto porque ya él me ha pedido que yo tenga relaciones sexuales. ¿Qué edad tienen? No sé. ¿De qué edad? Entre 12, 13 años, nada más. ¿Ya? Entonces, yo escuché este caso, las miré porque al momento de salir del servicio nos encontramos, pero no supe qué decirles. Pero les dije, vamos a hablar luego. Consulté con ciertos colegas y nos hemos encontrado en un dilema. Y la respuesta más sencilla que sale es, ya pues, diles que usen el condón y listo, ¿no? Pero considerando la edad de estas niñas, adolescentes, yo me encuentro hasta ahora en ese dilema. Bien. Les digo, simplemente usen el condón y háganlo, porque no es fácil darle una respuesta. Bien, gracias Miriam por tu consulta, te vamos a responder, pero después de la siguiente pausa comercial. Participa en La Buena Educación llamando desde Lima al 222-0575. Y si estás en provincia, llama gratis al 0800 24 802.